Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Armando Rodríguez, director general de Signum Research. Mi querido Armando, gracias por conversar con nosotros. Sigue algunos problemas en el sector inmobiliario, por supuesto derivado de la crisis económica por la pandemia, aunque ya está repuntando en muchos sectores. ¿Cómo es el sector inmobiliario? ¿Cómo le fue a las fibras en el pasado mes? Así es, Luis, muchísimas gracias por este espacio y como bien mencionas, en el mercado se ha visto una recuperación muy importante en distintos sectores, aquellos inclusive que habían sido los más afectados en términos operativos y en términos financieros, desafortunadamente por la pandemia. Algunos sectores muy defensivos, muy resilientes ante esto, como puede ser el segmento de arrendamiento industrial. Son aquellas emisoras que dieron pocas concesiones, pocos descuentos, pocos diferimientos a sus inquilinos y esto también debido a la solidez justamente de sus clientes, ¿no? No obstante, pues ahorita vemos una recuperación importante en el segmento comercial y estamos más bien atentos a la parte hotelera, que es de las más sensibles, digamos, de la parte inmobiliaria que cotiza en el mercado. Son aquellas que han mostrado una mayor sensibilidad. No obstante, sí se empieza a ver esta reactivación en las ocupaciones. Y pues es una buena nota, sin duda el sector comercial el más afectado, las plazas comerciales, muchos locales vacíos, otros tantos pues dieron oportunidad a sus inquilinos de pagar menos, de pagar después, pero preguntar, y luego vamos a desmenuzar esto por ciudad, ¿cómo va? Por favor, por entidad, y luego la parte hotelera también creo que tenemos dos grandes tipos de hotel, los de playa, los hoteles turísticos y los hoteles de ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pues grandes rubros? Claro que sí, Luis. Sí, como bien mencionas, justamente en la parte hotelera, aquellas emisoras que cotizan en el mercado dividen típicamente el portafolio, como lo mencionas, para viajeros de negocio y viajeros de placer prácticamente, ¿no? Naturalmente, durante la pandemia, ambos segmentos se vieron fuertemente afectados. No obstante, el turismo de placer empezó a ver una reactivación, digamos, hacia finales del año pasado. El turismo de viajeros de negocio tuvo como apenas empieza a mostrar este desempeño que Y eso justamente el último mes, ¿no? Perdón, Luis. Digo, el turismo de ciudad, eso el último mes es el que está empezando a repuntar, vamos. Exactamente. Sí, podremos decir que ya empezaba a dar algunas señales desde finales del primer trimestre, ¿no? Pero sí de forma un poquito más contundente el turismo de placer es el que ha mostrado una mayor recuperación, digamos, y aquí también ha tenido que ver con políticas en el extranjero, naturalmente, ¿no? Hacia México. El tipo de cambio también ha jugado un papel, importante, y aquí tenemos las cifras de grupos aeroportuarios que, pues en muchos casos nos las dan de forma mensual, ¿no? Mes a mes, y aquí podemos adelantar un poco también o anticiparnos un poco naturalmente a la ocupación hotelera, ¿no? Entonces, aún así, muchos de los hoteles que cubrimos por parte de Signum Research, pues se encuentran en evaluaciones todavía muy rezagadas, ¿no? Y consideramos que de mantenerse esta tendencia de recuperación, que nos podría confirmar las cifras del segundo trimestre, pues son aún buenos puntos de entrada para invertir, ¿no? Entonces, en general, es como estamos todavía, y justo cuando va a empezar a subir, porque sin duda así será, viene la recuperación económica, ya hay previsiones de los bancos centrales de crecimiento mayor a lo proyectado a principio de año, entonces sin duda esto va a arrastrar a las fibras y creo que es momento de subirse, porque después ya están empezando a tener un avance, ¿no? Fibra Danos, por ejemplo, en fin, cuéntanos, hay dos temas importantes. Uno es la fusión entre estas dos fibras, Fibra HD y Fibra Plus. Cuáles van a ser los beneficios que le podría traer a los inversionistas, y por otro lado los denominados bonos verdes, ¿no? Que están utilizando, por ejemplo, Fibra Prologis y Fibra Storage. Sí, con mucho gusto, Luis. Bueno, de primera mano en la transacción, como lo mencionas, es una transacción muy particular, relativamente extraordinaria, porque no hemos visto un caso de este estilo en el sector de fibras. Primero. Exactamente, el primer caso desde la entrada de Fibra 1 en 2011, ¿no? Es la primera vez que sucede esta intención de compra por otra fibra. En el caso de Fibra Plus, también una fibra
relativamente original en su sector, dado que inició meramente al desarrollo, enfocada completamente al desarrollo. Uno de sus desarrollos insignias es Espacio Condesa, es una fibra que salió en 2016. Y por otro lado tenemos el caso de Fibra HD, que es una fibra relativamente bien diversificada en el segmento comercial, industrial, oficinas, incluso tienen un portafolio educativo también con clientes importantes. Y aquí yo creo que la intención de Fibra Plus es justamente pues poder capitalizar o poder apalancar el portafolio de Fibra HD que ya está estabilizado, eso es importante decirlo, a diferencia del portafolio de Fibra Plus que está volcado completamente o en su mayoría, perdón, al desarrollo, porque sí tienen algunas propiedades ya estabilizadas, pero digamos el mayor porcentaje de sus activos está ahorita en fase de desarrollo. Entonces esta adquisición haría mucho sentido a Fibra Plus para pues incluso apalancarlo en términos de nuevos financiamientos con bancos, tenedores, etcétera, y con ello continuar el ciclo de desarrollo que necesita Fibra Plus actualmente, ¿no? Entonces, al parecer, pues bueno, en este mes, yo creo que en julio tendremos noticias más contundentes sobre los precios de transacción, porque es un intercambio de certificados bursátiles fiduciarios, que reconoce el análogo de las acciones en las fibras. Aquí es lo que representa el patrimonio del fideicomiso, es lo que en lo que uno invierte, ¿no? En estos certificados o famosos CBFIs. Entonces, hasta julio definiremos los precios. Excelente. Hablando de esto, los inversionistas, el público que nos escucha, la audiencia, pues, ¿qué recomendación le harías para invertir? Obviamente las fibras pues, tienen que estar en el portafolio de cualquier inversionista, pero ¿en cuál es la que ahora proyecta tener mayor crecimiento? Porque por un lado viene el rendimiento que pagan pues algunas cada mes, algunos cada trimestre, etcétera, pero por otro lado pues también el precio del título, ¿no? De la claro. Acción, por decirlo. Claro, Luis. Sí, aquí depende mucho el perfil de riesgo del inversionista, ¿no? Si tenemos un perfil de riesgo, digamos, un poco agresivo, que también esté dispuesto a tener un horizonte de inversión de corto, mediano plazo al menos. Yo creo que arriesgar y esperar. Exacto, yo creo que el segmento hotelero es ahorita un buen punto de entrada. No obstante, no debemos dejar de lado el segmento industrial y comercial, particularmente el industrial que ha mostrado una fortaleza impresionante, como sabes, por las tendencias de e-commerce, logística, ha mantenido tasas de ocupación realmente muy sólidas, ¿no? Aquí tenemos clientes como Amazon, DHL, FedEx, que si bien ya con las expectativas de la vacuna, la reactivación, pudieran disminuir un poco sus ingresos, van a seguir siendo clientes muy fuertes en el mediano o largo plazo, consideramos, ¿no? Y además que son fibras dolarizadas. Entonces, digamos, estas también deben estar en un portafolio, digamos, patrimonial. Y no obstante, la parte comercial, que afortunadamente también ha visto una recuperación importante. Como sabes, pues han abierto los cines, tiendas departamentales, etcétera. Entonces, digamos, debe haber una ponderación en cada uno de estos tres segmentos, ¿no? Pues interesantísimo, sin duda. Creo que los tres segmentos que van a estar repuntando bastante este año, los hoteles a lo mejor un poco más lento, pero con seguramente utilidades mayores porque los precios están muy por debajo de los precios que tenían los títulos antes de la pandemia, en algunos hasta casi la mitad. En fin, hay que darse una vuelta y analizar las opciones. Gracias, Armando Rodríguez, director general de Sigmund Research. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Luis, gracias a ti por este espacio y con mucho gusto seguimos en contacto. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.